Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Un Cristiano Más, HZO. La importancia de la información y más aún de la palabra. Bueno, en las prédicas 0 y 1 vimos que el Dios que creó el universo y escribió la Biblia es compasivo. Y en la 3 vimos un introductorio al amor y cercanía de Dios, que es más cercano de lo que crees, compasivo con este mundo cruel e impío. Bien, vamos a comenzar. Un cristiano más HZO, prédica número 5. Arrancamos con Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a Hebreos 4:12 al 16. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Marcos 6:34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Saben? Es de importancia conocer a Dios. Es de importancia leer la Biblia, leer la palabra. No porque sea lo que un cristiano hace. No, no hacerlo por eso, sino hacerlo para conocer al Creador, para conocer a Dios. Aquí, en este librito, vemos los pensamientos de Dios. En cierta medida, vemos el diario de Dios, básicamente. Cuando vamos a leer esto, vamos a escuchar a Dios, el cual discierne desde lo más profundo del ser y corta más profundo, más profundo que cualquier cosa. Mm, De hecho, existe actualmente algo conocido eh, la, como la cortadora de agua, en donde, un chorrito de agua es disparado a una gran presión
como a 150 kilopascales, algo así. Un chorro de agua empujado a esa presión, mm, eso rompe lo que sea. Rompe incluso el diamante, lo cual se supone que es el material más duro. ¿Mm? La cortadora de agua es capaz de cortar el diamante. Y sin embargo, y sin embargo, la, la palabra de Dios corta todavía más que esa cortadora de agua. En fin, vamos a Juan 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Unas versiones dicen sobre la arena. En fin, casa contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Y cómo conocer lo que Dios dijo? Lo que Él dijo. Bueno, Isaías 45, 19. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto, ni he dicho a los descendientes de Jacob, buscadme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Dios no nos dejó sin instrucción, a nuestra suerte. No, a ver cómo hacíamos. No, Él nos dejó su palabra para conocer las directrices que hemos de seguir. Y pues como les comento, al leer el diario de Dios, estamos viendo el pensamiento de Dios y lo conocemos a Él para nuestras vidas. Isaías 48, versículo 17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Otra versión dice, el Señor, su Redentor, el Santo de Israel, dice, yo soy el Señor, Dios de ustedes, que los castiga para su bien y que los guía por la senda que deben seguir. Proverbios 36. No añadas nada a lo que Él diga. De lo contrario, te puede reprender y te hará quedar como mentiroso. ¿Saben? Una cosa es lo que dice Dios y otra cosa muy distinta es lo que dice fulano que dice Dios. Y pues aquí en Un Cristiano Más, HZO, no nos inventamos nada. Venimos cargados con Biblia. Mateo 16, 16 al 20.
Simón, Pedro, contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, ¿y esto? Pues la Biblia le responde a la Biblia. Pues aquí hay dos asuntos. El primero, y la razón por la que resalté esto. Bueno, vamos a 1 Corintios 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Efesios 2, 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Deuteronomio 32, versos 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Como vemos, Cristo es la roca. Vamos a Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, pues acá vamos respondiendo el segundo asunto. Pues la supuesta atribución a Pedro, el dicho de sobre esta roca edificaré mi iglesia, bueno, pues ese dicho fue antes de la resurrección. Sin embargo, este incidente en donde Pablo reprende a Pedro fue después de la resurrección. Cristo cimentó el Evangelio sobre sí mismo, no sobre un hombre pecador, sino que lo cimentó sobre lo que dijo Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pues el verso 20 que resalté confirma de lo que Cristo estaba hablando. Cristo es nuestra roca inamovible, no Pedro, un simple ser humano que puede equivocarse. Bueno, y aquí la tercera incógnita de lo de las llaves del cielo. Pues porque
pues hay que responderla. Pero la Biblia responde a la Biblia. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo es nuestro seguro también. Lo que abre, nadie puede cerrar. Lo que cierra, nadie puede abrir. Cristo es nuestro seguro. Las llaves las tiene Dios, las tiene Cristo, no Pedro. Mateo 18, 15 al 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conce toda palabra. Si no los oyere a ellos, pues dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, ¿y por qué leo esto? Bueno, lo que se ata y desata en la tierra, que es atado y desatado en el cielo, bueno, pues primero, Dios lo habla a su iglesia, no solamente a Pedro. Y dos, y segundo, eso de atar y desatar, bueno, pues eso es tema para otro día, porque si hablo de eso el día de hoy, empiezo a irme por las ramas. De manera que eso de atar y desatar es tema para otro día, puesto que si me voy por ahí me elongaría demasiado y pues me saldría del tema de hoy. Bueno, vamos a Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. No es que la iglesia de Cristo pueda permitir y prohibir cosas, y así se haga en el cielo. Es un tema complejo, pero es tema para otro día. Continuemos con el tema de hoy. Nos dirigimos a 2 Corintios 1:12. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Tito 3:3 al 6. En otro tiempo, también en nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo.
el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Saben? Dios nos soportó, nos ha tenido mucha paciencia, puesto que no nos mandó al infierno. Bueno, pues comprende la, la voz del pueblo y la educación tradicional. No pueden ni siquiera enseñarnos a pensar, por lo que no pueden orientarnos a bien, nos orientan a mal, con tantas filosofías y enseñanzas raras que hay ahí fuera, donde no hay para nada palabra de Dios, ni hay fronteras definidas. De manera que no conocemos el peligro real de muchas cosas. Hechos 24:14. Pero esto te confieso que, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lucas 9:35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Proverbios 22:3. El prudente, pues, ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. ¿Sí? Aquí vamos viendo cierto sentido común, que desafortunadamente no es precisamente el más común de los sentidos. En fin, vamos a Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Otra versión dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Entonces me olvidaré de bendecir a sus hijos. Filipenses 1:9-10. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día en que Cristo vuelva. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, no que conozcan no que conozcan alguna religión. Yo no tengo religión. Aquí no escuchamos religión, ni las boberías de un hombre, sino la sabiduría de Dios. No es una charada, es en serio. Bien, vamos a 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Saben? La ignorancia es una discapacidad, pero pues al crecer en Dios vamos perdiendo lo malo, nos vamos deshaciendo de lastres en nuestra vida. Más información del mecanismo de arrepentimiento en la prédica 1 y prédica 4. ¿Saben? Dios trabaja sobre nosotros, con nosotros y en nosotros. ¿Sí? Y pues como la ignorancia es una discapacidad, pues el ignorante, pues cómo va a reconocer lo verdadero de lo falso si está en ignorancia y no sabe nada.
¿Saben? En cierta manera, Dios nos cultiva a nosotros. Dios es nuestro agricultor. ¿Saben? Se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver estas imágenes que pongo en el televisor con la... ¿Qué tiene que ver esto con la vida del cristiano, con el evangelio y con Cristo? Pues hay algo interesante que ocurre en la agricultura. En la antigüedad, habían vegetales que no eran tan nutritivos como ahora, que no eran tan enriquecidos nutricionalmente como ahora, y que no eran tan comestibles como ahora. Eran más fibrosos y tenían menos composición nutricional y eran más duros y esas cosas. Y existe algo curioso, algo interesante en la agricultura, algo conocido como selección artificial, en donde, en donde el granjero, el agricultor, después de que cultiva su cultivo, valga la redundancia, y conforme pasa el tiempo y las generaciones de cultivo, el ciclo de siembra, crecimiento, cosecha, siembra, crecimiento, cosecha, y así sucesivamente, conforme pasa el tiempo, ¿sí? El agricultor se encarga de seleccionar lo mejor de los cultivos y de ahí escoger las semillas. El objetivo, reproducir, aumentar las características deseables, en detrimento, en contra, en reducción de las características indeseables. En este caso hace una selección artificial, ¿sí? Y pues y pues el objetivo es de que el agricultor hace una cruza selectiva con lo mejor de los cultivos. Y, y pues con el tiempo y las generaciones, el cultivo mejora. Entonces, el agricultor se selecciona lo mejor de los cultivos, escoge las semillas, y pues esto lo cultiva y conforme pasa el ciclo de siembra, crecimiento, cosecha, el agricultor hace una cruza selectiva, cruz, hace una cruza con lo mejor de los cultivos y así sucesivamente. De manera que con esta selección artificial y de una manera muy orgánica, va mejorando los cultivos. Y pues y pues traigo a colación esta clase de equivalencia porque pues la manera en que trabaja Dios en nosotros es similar a la de ese agricultor, en donde el Señor hace del agricultor y nosotros del cultivo. Y entonces mediante esa selección que hace el Señor, ¿sí? De una manera orgánica, el Señor va reemplazándonos. El Señor va reemplazando cosas malas por cosas buenas. Asimismo ocurre con nosotros, aumentando las características deseables, en detrimento de las características deplorables, indeseables, mejorando el cultivo. Y así es con nosotros, en donde Dios hace del agricultor. ¿No les parece genial? Y pues por eso traigo este asunto. Sí, similar trabaja Dios en nosotros. Bueno, hay otra apreciación interesante. ¿Saben? Eh, bueno, pues
hemos escuchado que, que Dios descansó al séptimo día. Pero pues, ¿saben algo? Pues aquí hemos visto a Dios como artista. Y pues eh, aquí, cuando Dios pues descansó, pues así entre comillas, pues porque no es que estuviera cansado, ¿sí? Cuando Dios descansó, pues en realidad lo que ocurrió fue que no fue que no fue que estuviera descansando, sino lo que ocurrió fue que pues Dios como artista en ese día séptimo, en realidad él como un artista, él estaba apreciando su obra. Cuando un artista, un arquitecto, un chef, eh, un inventor, etcétera, etcétera, después de que perfecciona su invento y demás, después de que lo termina, se toma un tiempo para apreciar su obra, la obra de su mente, de sus manos, en este caso. Bueno, pues similar ocurre con Dios, por lo que él como artista en ese día séptimo no fue que estuviera cansado, sino que eh, él se puso a apreciar su obra. En fin, vamos a Juan 3, versículo 6, nueva traducción viviente. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Primera de Corintios 15, 12 al 22. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó en esa hipótesis. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿No les parece genial? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Pues, porque si los muertos no resucitan, no, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Saben? Si no hubiera resurrección, no habría nuevo nacimiento, ni vida eterna, ni nada. Y pues nada tendría valor, ni sentido, ni propósito. No, pues a tomar y a disfrutar y cada quien con su gusto. Pues la vida es una sola, la vida es corta, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero eso no fue así. Si hay resurrección, si hay vida eterna, si hay Dios. Primera de Corintios 15, versículos 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera de Pedro 1,
versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Corintios 2, 12 al 14. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Saben? Hay algo interesante en este caso. Eh, tenemos la figura de un barco, digamos. Bueno, si a un barco resulta que paulatinamente con el tiempo se le reemplazaron todas las piezas, con el paso del tiempo, cuando al barco se le reemplazaron todas las piezas como tal, ¿sigue siendo el mismo barco de casualidad? Ahí está la pregunta. También aquí vemos otra cosa. Bueno, y como vemos, pues lo mismo que ocurre con el cultivo, pues lo mismo ocurre aquí en este caso con el barco, en donde con el tiempo, paulatinamente, cada pieza se va reemplazando. Reemplazos los cuales hablamos en la prédica 1. ¿Saben? Esto acá que digo que las cosas naturales y las cosas del espíritu que no se pueden percibir, bueno, pues hay algo interesante con esto. Bueno, pues un hombre ciego no comprende de qué manera un hombre ciego va a entender lo que es el color. ¿Mm? ¿De qué manera de la misma manera que un ciego no puede entender lo que es el color, ¿sí? Una persona sorda, pues no entiende, no tiene la menor idea de por qué la gente baila. Y pues, de la misma manera en que un ciego no comprende el color y un sordo no entiende por qué la gente baila, de la misma manera ocurre con los sentidos espirituales. Ocurre exactamente lo mismo. Es necesario tener el sentido para percibirlo. ¿Saben? Eh, Dios nunca dijo que íbamos a tener Dios nunca dijo que íbamos a tener una vida fácil. Él nunca dijo eso. Pero pues a pesar de que no haya una tal vida fácil, vamos a Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, pues en Marcos 8:34 dice lo mismo también, y en Lucas 9:23 pues dice lo mismo también, ¿sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, vamos a Lucas 14:26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Romanos 8, versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Filipenses 4, 10 al 12. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Mm? Básicamente una forma de aceptar lo que venga. En fin, nos dirigimos a Salmos 46, verso 1 y verso 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Saben? Si bien Dios nunca dijo que la vida iba a ser fácil, Él sí dijo que iba a estar con nosotros, ¿sí? Con tener confianza y aceptación en medio de la aflicción. Ahí está Dios, un Dios cercano. Salmos 23, verso 4. Aunque pase por el valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque si estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Romanos 5, 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Pero, ¿qué mensajes de Dios escucha a la gente que está allá afuera, en el mundo? Y uno que otro hermanito verdadero por ahí desubicado. ¿Mm? Solo buenas noticias, solo mensajes de amor, solo bendiciones. Ay, viene la bendición. Ay, acabará la tristeza. Ay, confía en Dios y se acabarán tus problemas. Ay, Dios te bendecirá. Dios te acepta como eres. Ay, eres un hijo de Dios. Todos somos pecadores. Siempre son cosas positivas que nos levantan la moral, el ego más bien, bajo una falsa humildad. Nunca le dicen al hombre que algo está mal en su vida. Siempre son cosas que nos gusta oír. Eres grande, vamos en victoria, Dios te proveerá. Nunca afrentan el pecado ni le dicen algo negativo al hombre. Lo único negativo que le llegan a decir es, ay, estás en una prueba, pero cree y vencerás. Ay, pero confía y Dios te liberará. Pero eres un conquistador, pero la noche es más oscura antes del amanecer. Pero luego el invierno, llega la primavera. Y no que el hombre es un miserable pecador, no que el hombre tiene que cambiar, y no que el centro es Dios y no el hombre, entre otras cosas. Sí, Dios bendice, pero también amonesta, también disciplina. En fin, vamos a 2 de Corintios 4, 5 al 10.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. No a alguna religión ni a pensamientos de hombres, pues una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que dice fulano, que dice Dios. Bueno, vamos a Salmos 34, versículos 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye y os libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Esto me hizo acordar al caso de la vasija, lo cual vimos en la Prédica 3, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también justificó. Eh, a estos también llamó, perdón. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos dirigimos a Lucas 14, 27 al 33. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, pues no se sienta primero y calcula el costo, ¿no? Pues para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, pues cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. ¿Saben? Ni sus patronos, ni sus padres, ni sus amigos van a vivir sus vidas por ustedes. Dios nunca dijo que la vida iba a ser fácil. Dios dijo que, al contrario, Dios dijo que nuestra vida iba a ser complicada o incluso difícil, pero Dios estará contigo. Primera de Pedro 3, versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Saben?
En realidad, una vida fácil es una rareza que alguien consiga tener en realidad. De manera que, pues tanto cristianos como mundanos, tendremos vidas, algunos difícil y algunos otros solo complicada. De manera que pueden tener una vida difícil. De manera que pueden tener una vida difícil e ir al cielo. O tener una vida difícil e ir al infierno. Y suponiendo que haya alguien que la tenga fácil, en la eternidad lo que importará en la vida de aquel es en qué posición está. Pero pues, como el que no tranza no avanza, ¿no? Y finalizamos con 2 Corintios 1, versos 3 al 5. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos también ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Dios no nos promete, no nos garantiza, ni nos promete, ni asegura una vida fácil. En realidad es una rareza, en realidad. Pero sí nos afirma que, a pesar de todo, en medio de las dificultades y problemas, Él estará con nosotros. Si es la primera vez que vienes aquí, la primera vez que me ves, para el que me ve en la web, pues, bueno, pues si es la primera vez que me ve, pues lo invito cordialmente a la prédica número 1 y prédica número 2. Bueno, pues no siendo más, esto fue un cristiano más HZO prédica 5. Y como siempre, pues demos gracias a Dios y nos vemos. Adiós.